Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema hidratación en su segunda parte y haciendo un resumen del video anterior, tenemos que recordar cosas esenciales acerca del agua. Vimos que nuestro organismo está compuesto de entre un 60-70% de agua, lo cual es muchísimo, más de la mitad, y por esa razón tenemos que cuidar nuestra hidratación, no solo en cantidad de agua, sino la calidad del agua que vamos a estar consumiendo, que tenemos que renovar día con día para que esta agua esté limpia, esté mineralizada, esté con los nutrimentos que debe de contener y al mismo tiempo pueda eliminar los residuos o toxinas a nivel celular. Así que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué cantidad de agua necesitamos por día aproximadamente? Bueno, depende del peso de cada persona. Una fórmula que se recomienda ocupar es el número para el número de vasos de agua de 250 mililitros por día que consumimos. Va a ser tomar nuestro peso en kilogramos y dividirlo entre 7. Por ejemplo, si una persona pesa 70 kilogramos, dividido entre 7 sería igual a 10 vasos de agua de 250 mililitros por cada día que tiene que consumir. Y aquí nos referimos a agua pura o agua simple. Vamos a ver que bueno, esa agua lo único que tenemos que hacer es mineralizarla nuevamente porque carece de los minerales que debe de tener. Y esto excluye refrescos, infusiones, tés, bebidas alcohólicas o cualquier otra bebida azucarada de fruta, ya sea fruta natural o pues artificial, ¿no? O modificada, procesada. Entonces, en cuanto a la cantidad, tendríamos que estar cubriendo al día esta cantidad de vasos de agua en promedio. A veces quizás sea un poco menos o un poco más, también dependiendo las necesidades que tiene nuestro organismo según las actividades que llevemos a cabo. No es lo mismo una persona que está haciendo ejercicio constantemente o que en su trabajo tiene una actividad física que incluso pues le hace perder líquido por medio del sudor, a una persona que se encuentra sentada en una oficina entre cuatro paredes y básicamente pues no tiene tanta pérdida de agua. Entonces depende también, ¿no? Pero alrededor de este número de vasos de agua sería lo que tendríamos que estar consumiendo para tener una hidratación adecuada. La calidad del agua ahora para su consumo. ¿Qué parámetros o qué requisitos debe de cumplir el agua para poder consumirla de forma adecuada y saludable? Bueno, lo primero, que esté libre de microorganismos patógenos, tanto bacterias, virus, parásitos, hongos, etcétera, que pueden causar enfermedades, pues evidentemente tienen que estar fuera del agua. Libre de productos químicos nocivos, como el cloro, el flúor, los metales pesados, el bisfenol, que ahorita vamos a ver en dónde encontramos esta sustancia, entre otras más. El cloro, por ejemplo, pues se utiliza precisamente para desinfectar el agua, para eliminar parásitos, eliminar bacterias nocivas, virus, en fin, una gran cantidad de microorganismos que pueden en un momento dado causar infecciones. Sin embargo, el consumo de cloro ya en el agua potable al momento de beberla no es saludable. Lo mismo pasa con el flúor, ya que estos elementos químicos eh, pueden tener interferencias con la glándula tiroides, ya que esta glándula requiere del yodo y el yodo es semejante a estos dos elementos. De hecho, se encuentran en la misma familia de la tabla periódica y las hormonas tiroideas no son producidas adecuadamente. Además de que pues también van a generar un daño a nivel renal o también a nivel del hígado, son los órganos que se afectan más. Los metales pesados pues realmente también tienen una alta toxicidad, ahí estamos incluyendo el plomo, el mercurio, el cadmio, el arsénico, entre otros más, que van a depositarse en diferentes tejidos como el tejido nervioso, los huesos o el tejido óseo. También van a estar circulando en sangre, van a afectar al hígado, a los riñones principalmente. En el caso del bisfenol es una sustancia que se encuentra en el agua embotellada en plástico. Las botellas de plástico, el problema que tienen es que van a liberar esta sustancia que es cancerígena a mediano o largo plazo
puede causar daños a nivel celular, mutaciones o daños en el ADN, y se libera cuando el sol incide en el plástico. Entonces la radiación ultravioleta del sol provoca que el plástico libere hacia el agua esta sustancia cancerígena. Además de otras como son las dioxinas, que también se liberan cuando tenemos un recipiente de plástico que lo metemos al horno de microondas. También, además del bisfenol, se liberan estas dioxinas que también poseen un potencial cancerígeno. Por lo tanto, pues es indeseable que aparezca en el agua estas sustancias. El tercer punto es que el agua sea alcalina, ligeramente alcalina, con un pH aproximadamente de 8, que vamos a ver cómo se consigue eso más adelante, y que tenga oxígeno, que tenga una cantidad de oxígeno adecuada, ese oxígeno esté disuelto en el agua, por lo cual también va a contribuir a la alcalinidad. Bueno, para esto recordemos qué es el pH, ¿no? El pH significa potencial de hidrógeno y nos indica el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia. La escala de pH va de 0 a 14. En medio tenemos el 7, que corresponde a un pH neutro, que es el del agua pura. Antes de 7 tenemos un pH ácido, o nos indica que son sustancias ácidas. Después del número 7 tenemos sustancias o compuestos que son alcalinos, que es lo que nosotros debemos de buscar con un agua de calidad. Esto es debido a que el pH de la sangre y de muchos fluidos en el cuerpo que rodean a las células va a ser alcalino. Por ejemplo, el pH de la sangre es aproximadamente 7.4 unidades, lo cual nos indica que está en la región del alcalino. Por lo tanto, esta agua, para que tenga una calidad en su consumo, debe ser alcalina para poder mantener en equilibrio ese pH, esa medida de acidez y alcalinidad. Esto lo vamos a ver más adelante, cómo lo vamos a conseguir, insisto. El cuarto punto básico es que esta agua de calidad contenga minerales suficientes, o sales o iones, o también le llaman electrolitos, ¿no? Tiene varios nombres. Esto es fundamental porque para que podamos entrar a retener ese líquido, esa agua, tenemos que tener minerales en el agua. De otra forma, si el agua está desmineralizada, no se va a retener fácilmente por el organismo y constantemente se va a eliminar por medio de la orina principalmente. Por ejemplo, cuando una persona bebe los 2 litros o más de agua embotellada o agua de garrafón, que es muy pobre en minerales, ese es el otro gran problema del agua que nos venden, lo que va a ocurrir es que constantemente va a tener que acudir a orinar, y después de un tiempo la orina incluso va a salir transparente, lo cual muchas veces se piensa que es algo saludable, que la orina está limpia, que los riñones están saludables, pero resulta que no es así de hecho. Lo que ocurre es que más bien estamos diluyendo al organismo, y las sales o los minerales que tiene nuestro organismo también empiezan a excretarse junto con esta orina. Por lo tanto, no es algo realmente saludable estar perdiendo agua y minerales al mismo tiempo, y es por esa primera razón que tenemos que remineralizar el agua. Tenemos que volver a entregarle esos minerales, que sería lo ideal de un agua de manantial, como platicábamos en el video anterior. Un agua de manantial es aquella que pasa por la filtración de rocas del subsuelo, y en ese paso pues va a disolver y a arrastrar diferentes minerales de las rocas. Esa agua es ideal para el consumo de todos los organismos vivos, no solo el ser humano. Minerales básicos, como aquí tenemos los símbolos químicos: el sodio, el potasio, calcio, magnesio, zinc, azufre, selenio, cobre, níquel, fósforo, yoduro, manganeso, cloruro, hierro y otros más. Todos estos minerales pues van a cumplir una gran diversidad de funciones en el organismo y son necesarios en cantidades pequeñas, ya sea de miligramos o hasta de microgramos, pero si no los tenemos, pues vamos a tener también deficiencias nutricionales. A estos elementos que requerimos en la dieta, que son esenciales y que los requerimos además en pequeñas cantidades, se les suele llamar oligoelementos.
Entonces son elementos que están en pequeñas cantidades, que es lo que nos va a decir la palabra oligo, una cantidad menor o más pequeña. Otra razón por la que debemos de tener minerales en nuestro organismo es que, además de retener el agua en el cuerpo dentro de las células, van a permitir la producción de energía, van a permitir que las células generen ese ATP que comentábamos en el video anterior. Por ejemplo, el sodio y el potasio de entrada son necesarios o fundamentales para que las células nerviosas, que son las neuronas principalmente, transmitan sus impulsos eléctricos y puedan comunicarse. De otra manera empezamos a tener problemas del sistema nervioso, ya sea en la comunicación celular, ya sea en la producción de neurotransmisores, problemas de calambres, entre otros más. El magnesio y el calcio son esenciales también para la formación de un esqueleto de huesos sanos, que sean fuertes, resistentes, así como también van a participar en la colaboración con enzimas. Las enzimas, recordemos, son proteínas, según lo que estábamos viendo en el video anterior, que van a permitir que las reacciones químicas sean más rápidas o más fáciles. Sin estos metales, muchas enzimas simplemente no pueden funcionar y por lo tanto los niveles de energía y del metabolismo también se ven disminuidos. El zinc, por ejemplo, también es otro mineral esencial para la reproducción a nivel celular, así como para la fertilidad y procesos enzimáticos asimismo. El azufre, pues, va a ser muy necesario para que el sistema inmunológico, por ejemplo, pueda producir anticuerpos de calidad, pueda defenderse contra los microorganismos patógenos, entre otras cosas que también el azufre lleva a cabo. Y así sucesivamente, ¿no? De hecho, vamos a dedicar un video para este tema hablando de los minerales, así como de las vitaminas, qué funciones tienen específicamente, su importancia, dónde podemos encontrarlos con mayor facilidad. Otra cuestión por la que es importante agregar minerales a nuestra agua en una proporción elemental o mínima es que los alimentos donde se encuentran principalmente vegetales, hojas verdes, tubérculos, frutas, leguminosas, etc., pues ya carecen cada vez más de ellos porque la tierra misma está perdiendo los minerales debido a procesos de erosión, deforestaciones, el uso excesivo de fertilizantes, de pesticidas, la lluvia ácida, entre otras cosas, han barrido o han eliminado los minerales que debería de tener la tierra normalmente en sus ciclos. Por lo tanto, también tenemos que ver la manera de suplementar eso en el agua. Así que pues vamos a pasar ahora con las recomendaciones de cómo consumir un agua de calidad. Ya vimos las cantidades aproximadas que debemos también de estar consumiendo a diario. Pero ¿qué tipo de agua? Bueno, un agua que entonces esté purificada. En ese sentido, pues libre de estos microorganismos. Se puede utilizar el agua de un purificador que sea confiable, un purificador en casa, o también agua de las purificadoras que embotellan su propia agua. Otra opción sería hervir el agua de grifo de llave. Únicamente aquí debemos de tener cuidado con el cloro que permanece, porque les decía que una parte se elimina el cloro, pero no toda. Por lo tanto, para poder eliminar el cloro de forma natural y segura, les voy a proporcionar la siguiente recomendación o sugerencia. Una forma de eliminar el exceso de cloro por completo del agua hervida es tomar un pimiento de color rojo, amarillo, verde, el que tengan disponible, y rebanarlo en varias rodajas. Bueno, usar varias rodajas, por ejemplo, para 1 litro de agua, rodajas de aproximadamente pues medio centímetro de ancho, y vamos a colocar unas 2 o 3 rodajas. Vamos a permitir que esté entre 30 segundos a 1 minuto en contacto con el agua. Retiramos esas 2 o 3 rodajas del agua, las desechamos porque ya no se pueden consumir debido a que absorben el cloro. También son capaces estas
estas rodajas de pimiento, de absorber el flúor y algunos metales pesados, ¿no? Entonces de paso también le vamos a retirar estos elementos nocivos al agua. Entonces quitamos esas 2 o 3 rodajas, colocamos otras 2 o 3 rodajas del mismo tamaño, volvemos a dejarlas entre 30 segundos a 1 minuto, que esté en contacto con esta agua, y luego pues ya las desechamos igualmente. Entonces de esa manera podríamos ya tener un agua más confiable, más libre de estos elementos químicos perjudiciales. Y entonces vamos a ver una receta para poder, o una preparación para tener un agua más saludable. En base a 1 litro de agua, vamos a tener litro de agua, a agregarle una pizca de sal. Puede ser sal de mar o sal del Himalaya. De 4 a 5 granos aproximadamente sería una pizca, ¿no? Con 4 a 5 granos, dependiendo qué tan grandes sean, pues vamos a agregarlos a 1 litro de agua, o por cada litro de agua, obviamente si son 2 litros, agregaremos el doble de esta proporción, y lo vamos a mezclar uniformemente hasta que toda la sal se disuelva. Vamos a hacer un comentario respecto a la sal de mar. El problema que ahora tiene la sal de mar que se nos vende es que está refinada, o está adicionada con flúor u otros aditivos como el dióxido de silicio o el dióxido de titanio, que van a permitir que esta sal no se aglomere o no absorba la humedad del ambiente. Entonces, si tenemos una sal que aunque sea gruesa, una sal de mar que nos dice no tiene flúor, pero si vemos que esta sal no se aglomera, que está totalmente seca, entonces esta sal realmente no nos es de utilidad, porque ya tiene aditivos químicos, como les he comentado, que pues no son benéficos. Entonces tenemos que verificar que si conseguimos sal de mar, sea una sal de mar higroscópica, es decir, que absorba la humedad del ambiente y se va a sentir o se va a ver que la sal está húmeda. Esa es la sal de mar original. Si es así, pues vamos a utilizar esta sal, teniendo el cuidado de guardarla en recipientes herméticamente sellados para que no se humedezca demasiado. O si no, la opción que les decía en el video anterior al final, la sal del Himalaya, que nuevamente retomo aquí. Esta sal que pues viene en paquetes de bolsa plástica o frascos también de plástico o de vidrio. Y es una sal de color rosa, como veíamos en el video anterior. Esta sal del Himalaya pues también tiene ventajas su uso, porque es una sal que se extrae artesanalmente o más que nada sin procesos de refinación, sin agregar colorantes. Este color es natural debido a la composición de sus minerales, y es una sal que, bueno, es de importación, o se encuentra cerca de las montañas del Himalaya, no exactamente ahí, en una región en Pakistán. Entonces lo importante de esta sal es que contiene decenas de minerales, entre los que mencionamos aquí y otros más, que son esenciales para el funcionamiento del organismo. De hecho, esta sal pues surge del mismo mar. Se piensa o se sabe por estudios geológicos que esta sal se obtiene o proviene de un mar que antiguamente existía en esa región, que se secó, y pues quedó esa sal en las profundidades de las minas. Entonces podemos utilizar también esta sal del Himalaya, entre 4 a 5 granos por cada litro. Vamos a hacer nuestra preparación. Una cucharadita al ras de bicarbonato de sodio puro. Fíjense que el bicarbonato de sodio sea puro. Sí, hay varias marcas en el mercado, pero que diga puro, porque luego también se le adicionan aditivos para evitar que se aglomere, y ese no nos va a ser de utilidad. Tiene que ser puro. Entonces al referirme aquí a una cucharadita, básicamente es una cucharada de cafetera al ras. Entonces eso lo vamos a agregar. El bicarbonato de sodio va a tener la función de aportar también minerales, pero más importante aún, el punto que comentábamos aquí, que el agua sea alcalina. También para poder oxigenar el agua, sobre todo cuando tenemos agua hervida, vamos a tener que agregarle oxígeno nuevamente. Y eso simplemente lo vamos a conseguir
pasando el agua de un recipiente a otro. Al hacer ese pase de un recipiente a otro, va el agua a poder absorber el oxígeno que está en el aire, y eso mismo va a ayudar a alcanzar un pH más alcalino o ligeramente alcalino, que es fundamental para que el agua también sea de calidad para nuestros tejidos y nuestras células. Podemos también colocar el jugo de un limón, exprimir el jugo de un limón allí. Nos va a aportar más alcalinidad, a pesar de que el limón tiene un sabor agrio o ácido, tiene el efecto contrario en el organismo, va a causar alcalinidad. Esto lo vamos a ver en la tercera parte de este tema, donde voy a explicar el equilibrio ácido-base o ácido-alcalino, que es fundamental para el organismo, y vamos a ver entonces cómo es que ácidos débiles como el ácido cítrico de los limones o de otros cítricos, pues va a ser muy favorable para nuestra alcalinidad. La ventaja también del limón es que no contiene azúcar, entonces pues estamos sin duda teniendo un elemento muy importante aquí al preparar este suero o esta solución para beber. Y opcionalmente podríamos agregar de 1 a 2 cucharadas de miel pura, cucharadas soperas, según también la persona, si requiera algo de calorías o tiene la necesidad de probar algo dulce, pues puede agregar miel pura. Eso sí, hay que tener cuidado que la miel no sea adulterada, que no se le agregue azúcar de manera externa, porque entonces esa miel ya no nos sirve. Comentaba de un suero para la deshidratación. En casos de deshidratación, por ejemplo, cuando perdemos muchos líquidos a través del sudor o que hacemos ejercicio intenso, sí, esa es la idea que tenemos con los sueros comerciales o bebidas deportivas, pues podemos reemplazar eso, aparte de que va a ser mucho más económico, podemos mejorar esas formulaciones mediante los mismos elementos. Básicamente, únicamente vamos a cambiar las proporciones. En esos casos de deshidratación o pérdidas de líquidos por diferentes circunstancias, pues vamos a colocar para 1 litro igualmente de agua entre 7 a 8 granos de sal. La sal, como ya expliqué, sal de mar con esas condiciones, o sal del Himalaya. Vamos a aumentar la cantidad de bicarbonato de sodio a 1,5 cucharadas, al ras también, cucharadita cafetera, 1,5. El jugo de 3 a 4 limones, dependiendo del tamaño también que tengan los limones o la cantidad de jugo que ellos tengan. Y 3 cucharadas de miel, 3 cucharadas soperas de miel, para aportar también azúcar que va a ser necesaria por la pérdida de estos electrolitos en el sudor principalmente. Esto lo vamos a estar consumiendo de forma gradual, ¿sí? Es decir, no vamos a estar tomando el agua, la solución o el suero de forma que sea pues de golpe, vamos a decir, ¿no? Que sea 1 litro de una sentada, no, sino que lo vamos a estar tomando de acuerdo también a la necesidad que tiene el organismo, a la necesidad de la sed que nos va a indicar el organismo. Entonces vamos a consumir 3, 4 vasos de agua hasta que la sed en ese momento quede satisfecha. Después de un tiempo, no sé, 2 o 3 horas, puedes consumir otra vez 1 o 2 vasos hasta que la sed se satisfaga, y de esta manera hasta puedes cubrir con esta cantidad de vasos que nos corresponda según nuestro peso. De tal manera que si nosotros lo hacemos así, vamos a ir mejorando muchísimo nuestro estado de energía. Nuestros niveles de hidratación son fundamentales para que cada célula de nuestro organismo esté produciendo energía, esté generando un buen metabolismo, esté absorbiendo los nutrientes y también al mismo tiempo desechando las sustancias tóxicas o residuos, y estos no se acumulen en el organismo. Y hasta aquí con este video. Les comentaba que en la tercera parte del tema estaré hablando del equilibrio ácido-base o ácidos y alcalinos, que también va a ser fundamental para tener un buen estado de salud. Si nosotros no tenemos un nivel de alcalinidad, un pH adecuado en nuestra sangre y entre
todas las células, vamos a estar generando el ambiente adecuado para una gran cantidad de enfermedades crónicas, degenerativas, infecciosas. Entonces ese tema de ácido y base o ácido alcalino es fundamental. Ahí también explicaré cómo tenemos que llevar a cabo la respiración correctamente, porque el saber respirar adecuadamente también modifica este equilibrio ácido-base, y el oxígeno, al ser el elemento más vital, proporciona una gran cantidad de energía para que el organismo pueda seguir funcionando correctamente y pues se ocupe de sus funciones vitales. De tal forma que entonces nos vemos para el próximo video. Les agradezco mucho su tiempo, la atención que me han dedicado.